Hola, vamos a continuar con la resolución de triángulos rectángulos y vamos a resolver este ejemplo. Resolver el triángulo rectángulo AEU con ángulo recto en E. Tenemos los siguientes datos en el inciso A: E igual 351 metros, A mayúscula igual 71 grados 16 minutos. Cuando nos dan el dibujo, entonces lo que tenemos que hacer primero es dibujar un triángulo rectángulo. Entonces acá dibujamos un triángulo rectángulo y en este triángulo rectángulo nombramos a este vértice, E a este vértice que es el ángulo recto y U a este otro vértice. El triángulo AEU con ángulo recto en E. Sabemos que por convenio, si este es A mayúscula, el lado que se opone lo llamamos A minúscula. Este es U mayúscula, el lado que se opone es U minúscula. E mayúscula, el lado que se opone es E minúscula. Entonces, recuerde que para resolver un triángulo rectángulo necesitamos anotar los datos y las incógnitas. Y en los datos tenemos el ángulo E mayúscula que mide 90 grados. Luego tenemos E minúscula que es la hipotenusa que mide 351 metros. Y tenemos el ángulo A mayúscula que mide 71 grados 16 minutos. Las incógnitas son A minúscula, U minúscula y el ángulo U mayúscula. Entonces acá en las incógnitas colocamos que U mayúscula es incógnita, A minúscula y el lado U minúscula, que son las incógnitas. Entonces empezamos a calcular el ángulo U mayúscula y colocamos acá cálculo del ángulo U mayúscula. Y para calcular el ángulo U mayúscula hay que aplicar la fórmula ángulos complementarios. Sabemos que el ángulo A, que es agudo, más el ángulo U, que es agudo, su medida es 90 grados. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para hallar el ángulo U mayúscula. Despejamos. U mayúscula es igual a 90 grados menos el ángulo A. Entonces U mayúscula es igual a 90 grados menos A mayúscula, que es 71 grados 16 minutos. Y luego calculamos el ángulo U mayúscula haciendo la resta. Tenemos de que esto es 18 grados 44 minutos. Luego hallamos la otra incógnita, la incógnita A minúscula. Entonces colocamos acá cálculo de A minúscula. ¿Y qué es A minúscula? Es el cateto opuesto a este ángulo A mayúscula, que es dato. Entonces, si es cateto opuesto, tenemos de dato cateto opuesto la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es? La función trigonométrica en este caso es la función seno. La fórmula a utilizar es seno del ángulo A es igual al cateto opuesto A minúscula sobre la hipotenusa E minúscula. Esta fórmula es la que vamos a usar para hallar el resultado y reemplazamos. Seno de A mayúscula, sabemos que es 71 grados 16 minutos. A minúscula es la incógnita. E minúscula es la hipotenusa y mide 351 metros. Y al despejar tenemos 351 pasa a multiplicar. Entonces tenemos 351 metros multiplicado por seno de 71 grados 16 minutos. Igual a minúscula. Hacemos la multiplicación respectiva y tenemos que A minúscula es igual a 332
332,41 metros. Entonces este es el resultado del cateto A minúscula. 351 por seno de 71 grados 16 minutos. Con una calculadora nos ayudamos y ahí tenemos el resultado. Luego vamos a determinar el dato U minúscula. Entonces acá decimos cálculo de U minúscula. Y para ello observamos en la figura que es U minúscula, es el cateto adyacente a este ángulo. Cateto adyacente. Si es cateto adyacente, tengo de dato la hipotenusa, entonces adyacente sobre hipotenusa es coseno. Entonces resolvemos con la fórmula coseno del ángulo A es igual al cateto adyacente U sobre la hipotenusa E. Coseno del ángulo A, que es 71 grados 16 minutos, es igual a U, es la incógnita, E es la hipotenusa que mide 351 metros. Y despejamos, 351 divide, pasa a multiplicar, entonces tenemos 351 metros multiplicado por el coseno de 71 grados 16 minutos, que ha de ser U minúscula. Y multiplicamos este producto y tenemos que U minúscula es 112,73 metros. De igual manera, para que salga este resultado, nos ayudamos con una máquina de calcular. 351 metros por coseno de 71 grados 16 minutos equivale a 112,73 metros. Tenemos acá otro ejemplo, el inciso B, y acá igual no hay el dibujo, entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Entonces dibujamos, primer paso, hacemos el dibujo, no interesa el tamaño, lo importante es que esté el triángulo rectángulo con ángulo recto en uno de los vértices, de acuerdo a esto. El triángulo rectángulo AEU con ángulo recto en E, entonces este es 90 grados. Y luego tenemos ahí los datos. A minúscula nos dice que es 4 raíz cuadrada de 2 centímetros. Luego tenemos que U minúscula es 4 centímetros. Entonces tenemos de dato A minúscula y U minúscula. Entonces podemos anotar los datos que tenemos acá. Y las incógnitas. Muy bien, entonces en los datos vamos a anotar el ángulo E mayúscula es 90 grados. El cateto A minúscula es 4 raíz cuadrada de 2 centímetros. El cateto U es 4 centímetros. Las incógnitas son A mayúscula, el ángulo U mayúscula y el cateto y la hipotenusa E minúscula. Entonces, tres incógnitas. Empezamos a calcular el ángulo A. Entonces colocamos acá cálculo del ángulo A. Cálculo del ángulo A. Y vamos a buscar la fórmula que vamos a usar. El ángulo A mayúscula. Acá tenemos el ángulo a calcular. ¿Qué datos tenemos? Tengo el cateto opuesto para A y el cateto adyacente para A. Entonces la función trigonométrica, cateto opuesto, cateto adyacente es tangente. Tangente de A es igual al cateto opuesto A minúscula sobre el cateto adyacente U minúscula. Esta es la fórmula para resolver. Y aplicamos tangente de A mayúscula, que es la incógnita, es igual a minúscula, que es 4 raíz cuadrada de 2, sobre U minúscula, que es 4 centímetros. Entonces acá podemos simplificar 4 con 4, entonces tenemos que tangente de A es igual simplemente raíz cuadrada de 2. Despejamos el ángulo A, no se olvide que tangente pasa como arco tangente, que se representa tangente elevado a menos 1, de la raíz cuadrada de 2. Entonces con una máquina de calcular nos ayudamos y el ángulo A es
54 grados, 44 minutos, 8.2 segundos. Luego hallamos la otra incógnita que es U mayúscula. Entonces colocamos cálculo del ángulo U mayúscula. Entonces para ello acá observamos, este es el ángulo U que debo hallar. Si este es el ángulo U, el lado que se opone es cateto opuesto y el lado que está junto es el cateto adyacente. Cateto opuesto sobre adyacente, nuevamente la función tangente. Entonces acá tangente del ángulo U es igual al cateto opuesto U sobre el cateto adyacente A minúscula. Fórmula para hallar ángulo U. Reemplazamos, tangente de U es igual a U minúscula, que es 4 centímetros, sobre A minúscula, que es 4 raíz cuadrada de 2. En esta fracción simplificamos 4 con 4, entonces tenemos que tangente de U es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Despejamos el ángulo U, que va a ser igual a arco tangente de 1 sobre raíz cuadrada de 2. Entonces U mayúscula, igual con una máquina de calcular nos ayudamos y encontramos que el ángulo es 35 grados, 15 minutos, 51.8 segundos. Muy bien, y finalmente calculamos el cateto o la hipotenusa E minúscula. Entonces cálculo del lado E minúscula. ¿Qué es E minúscula en la figura? E minúscula es la hipotenusa. Tengo dos catetos, entonces teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto U al cuadrado más el cateto A al cuadrado. Es la fórmula del teorema de Pitágoras. Entonces despejamos la hipotenusa E es igual a la raíz cuadrada de U, que en este caso es 4 al cuadrado más A minúscula, que es 4 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Entonces tenemos que E es igual a la raíz cuadrada de, acá tenemos 16, más 4 raíz de 2 al cuadrado es 32. Entonces el valor de E es raíz cuadrada de 16 más 32 es 48. Hacemos simplificación de radicales y resulta que esto es 4 raíz cuadrada de 3. Porque 48 no es exacto, entonces hacemos la simplificación. Entonces el valor de E es 4 raíz cuadrada de 3, que es la hipotenusa. Bueno, de esta manera se termina de resolver un ejercicio de este tipo.